Very good. Okay. Perfect, right on your face. Good. Okay. Hoy quiero continuar estudiando un poquito la vida de David y básicamente un título que le podíamos dar, podemos darle dos títulos a este pasaje. Uno es nunca te des por vencido, ¿verdad? Never give up. Y la otra es que a veces cuando las cosas se ven más negras es cuando las cosas están por mejorar. Y a veces las tragedias son oportunidades escondidas. Así que vamos a, vamos a leer el pasaje que se encuentra en el último capítulo de Primera de Samuel 30. Vamos a leer este pasaje completo. Creo que es una buena práctica leer un capítulo de la Biblia todos los domingos. Y así, por lo menos, un capítulo de la Biblia leemos toda la semana. Deberíamos hacer todos los días, ¿verdad? Pero a veces no tenemos tiempo. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido en fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje.
les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Judá. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. La razón es que tenemos tantos nombres que no podemos pronunciar y que no sabemos dónde están es para hacernos dar cuenta que es una historia real, que es verdad. Vamos para Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pido que estés con el estudio, que le podamos sacar algo que sea de interés y que podamos aprender algo de tu palabra. Nosotros lo pedimos. Amén. Interesante cuando uno ve la historia de David, ¿verdad? Dios le había prometido a David que él iba a ser rey, ¿verdad? Y entonces uno ve que al principio de su vida, ¿verdad? Todas las cosas le estaban saliendo bien, él estaba llegando a puestos más y más altos, donde llegó a ser uno de los príncipes y uno de los generales grandes del ejército de Israel. Y después de eso, su vida empezó a ir bajando, y aquí vemos que este fue el punto más negro y más oscuro de la vida de David, y eso ocurrió inmediatamente antes de que entonces, ¿verdad?, Dios comenzó a ponerlo como rey. Así que, y vemos, ¿verdad?, que en cierto sentido fue esta situación que vino a ser la puerta que permitió que él fuera rey. David se había autoexiliado de Israel y se había ido a los filisteos y le habían básicamente comprado una ciudad al sur de la tierra de los filisteos, y entonces estaba viviendo ahí. Y él tenía cierta lealtad a uno de los reyes de los filisteos que lo estaba protegiendo. Pues obviamente eso lo puso en una situación bien difícil, porque vino una guerra entre los filisteos y Israel, y entonces ahí, pues, una de las condiciones por las cuales dio esa ciudad era para cuando lo necesitara en la guerra, pues que lo ayudara, ¿verdad?, a ir a pelear. Así que David se encontraba con los filisteos que iban entonces a atacar a Israel. Entonces ahí había lo que llaman en inglés un conundrum, ¿verdad?, una encrucijada, porque si peleaba contra Israel, el chance de que él fuera rey de Israel ahí se desaparecía, ¿verdad?, porque él estaba atacando a Israel, y el pueblo de Israel no iba a más permitir que él fuera rey. No por la razón que Judá y Israel estaban divididos en ese tiempo. Pero en ese tiempo estaban unidos bajo Saúl. Después se dividieron porque cuando Saúl murió, entonces se dividieron por un tiempo, se volvieron a unir, estuvieron unidos por como 80 años y se volvieron entonces ese tiempo que David estaba en fuga de Saúl. David había estado fugando por todo el sur de Israel, por todo Judá, y entonces como fueron 2 veces que casi lo mataron, pues entonces se fue a Gaza Strip. Con los filisteos, ¿no? Exacto, los filisteos viven en lo que hoy en día se llama el Gaza Strip, que es la parte bien sur, cerca del mar, casi cerca de Egipto. Así que estaban en esa encrucijada, porque entonces la otra cosa, ¿verdad? Entonces los filisteos dijeron: no, él lo que va a hacer es que vaya entonces a pelear contra nosotros, ¿verdad?, y a traicionarnos. Y entonces con eso va a ayudar a Israel. Pues entonces, ¿verdad?, probablemente eso es lo que iba a hacer David. Pero el problema es que entonces estaba traicionando a alguien que había confiado en él, ¿verdad?, que eso también se ve mal. Y segundo, que entonces estaba ayudando a Saúl, ¿verdad?, que eso iba a fortalecer grandemente a Saúl. Así que de las dos formas estaba en una situación un poquito difícil. Entonces los filisteos, ¿verdad?, no sospecharon de él y terminaron votándolo, y eso también le ponía en una situación difícil, porque eso quiere decir que los filisteos sabían, ¿verdad?, que él quizás los iba a entregar, y ahora que iba a pasar después de la batalla, si ellos ganaban, quizás iban a ir contra David y decir: tú eres un peligro para nosotros, vete de aquí. Entonces ¿a dónde se iba a ir David? Así que estaba llegando a un sitio bien difícil en su vida. Entonces pues cogió de camino, ¿verdad? Y probablemente dice que después de 3 días llegaron a la ciudad donde ellos vivían, en la ciudad de Siclag. No se sabe si es que
que se habían estado fuera por 3 días, o sea que habían subido a la batalla un día, estuvieron allí un día y después bajaron otro día, probablemente eso fue lo que era. La cosa es que llevan mucho tiempo viajando para arriba y para abajo. ¿Y qué pasa cuando está viajando, ¿verdad? Y caminando mucha distancia? Especialmente quizás esta gente iba parte a pie, parte en caballo. No se cansa, ¿verdad? Se cansa de estar viajando. Así que esta gente llegaron, ¿verdad? Al final de este tercer día de estar viajando para arriba y para abajo. Todo cansado, ¿verdad? Probablemente bien tarde en la tarde o quizás de noche. Y cuando llegaron, ¿verdad? Cuando uno llega de vacaciones cansado después de un vuelo bien largo, llega a la casa y uno encuentra las puertas abiertas y todo lo que había adentro fuera, ¿verdad? Eso sería algo bien triste, es algo que siempre que yo llego a la casa oro que todo esté bien, ¿verdad? Pero imagínense, cuando David llegó, encontró que todo lo que él tenía se lo habían robado, habían quemado la ciudad entera, todas las casas. Básicamente era como había pasado un huracán, pero todo el mundo se había ido, todas las pertenencias y todas las cosas. ¿Verdad? Y ahí no sabía, ¿verdad?, qué había pasado, que no había nadie para contar lo que había pasado. Una cosita, ¿verdad?, que quizás le dio un poquito de esperanza es que él no encontró nada, pero tampoco encontró qué cosa. En un video. Las esposas que tenía. Se encontró las esposas, encontró los hijos, no encontró nada, pero por lo menos no encontró cadáveres. Y que sabía que por lo menos todos salieron de allí vivos, quizás eso le dio un poquito de esperanza. La reacción de David y de la gente fue bien fuerte. Imagínense esa situación donde él, ¿verdad?, las cosas le van difícil, a veces uno llega a un punto donde básicamente ya no aguanta más. Y lo que David había tenido eran malas noticias año tras año, y ahora, ¿verdad?, llegó a este punto y dice que él lloró amargamente. Mike, ¿ibas a decir? Si uno se pone a pensar, eso tenía que ser nada más por obra de Dios, tenía que ser. Porque en esos tiempos siempre mataban un montón, se llevaban nada más a los que eran débiles, los niños, las mujeres y eso, pero casi todos los hombres los mataban. Se mataban las mujeres cuando iban a defender los hijos. Exacto, yo me puse a pensar eso, y yo creo que la razón que eso pasó es que encontraron la ciudad completamente indefensa, que todos los hombres de guerra estaban con David, y quizás lo que encontraron fueron pues las mujeres, los niños y quizás algunas personas bien mayores, y dijeron, esto lo podemos vender como esclavos, ¿verdad? Vamos a no matarlo, que esto lo podemos sacar algo. Y entonces la reacción, ¿verdad?, de David fue llorar amargamente, y tenemos que darnos cuenta que ¿verdad?, aún Jesucristo lloró. No hay nada malo, ¿verdad?, con llegar a ese punto, y a veces es una herramienta que Dios usa para nuestra transformación, ¿verdad? 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y por qué es que cuando dice aquí esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? A veces, ¿verdad?, Dios tiene que llevarnos, ¿verdad?, pasarnos por la piedra para poder bendecirnos. Yo me puse a hacer un poquito de research acerca de la gente que se gana la lotería. ¿Usted sabe cuánta gente, cuál es el fin de la mayoría de la gente que ganan la lotería, el Powerball y todo eso? ¿Usted sabe cómo le sale la vida a la mayoría de esas personas? ¿Qué ustedes piensan? Bien mal al final. Se quedan pelados enseguida. El 70% que ganan la lotería terminan en bancarrota en menos de 7 años. ¿Usted puede creer eso? Ahí pierden los hijos y pierden familia. Dice, una persona que ganó la lotería le estaba pasando semanalmente $2,000 a su hija, a su nieta, y ella y su novio ambos murieron de sobredosis de droga. Creo que empezaron a usar cocaína. Su hija murió poco después de causas que no se sabían cuáles eran, y él se convirtió en un alcohólico y terminó divorciado, ¿verdad? Y anhelando que nunca se hubiera ganado el Powerball. Algunos se han suicidado, otros han sido asesinados por amigos y familiares, ¿verdad? Y ese era uno de artículo tras artículo, ¿verdad? Algunos de esos, ese que le estaba pasando dinero a su nieta,
dio un montón de lo que ganó a charity, a las iglesias, trató de hacer mucho bien, pero con todo y eso, ¿verdad? En cierto sentido le causó más mal que bien, ¿verdad? Para Dios bendecirnos, ¿verdad? Ese dinero fácil no soluciona nuestros problemas, ¿verdad? Para Dios bendecirnos tenemos que estar preparados, y muchas veces eso es pasar, ¿verdad?, por este tipo de pruebas. Dios simplemente le dijo a David: tú vas a ser rey, pero para que fuera un buen rey, ¿verdad?, tenía que prepararlo. Después de ese llanto vemos que David también sufrió rechazo. David fue rechazado por su pueblo, ¿verdad?, por los israelitas en la forma del rey. El rey lo había rechazado. Fue rechazado por su enemigo, que ahora eran sus aliados, que fueron los filisteos. Y ahora su propia gente los rechazó de tal manera que su vida estaba en peligro, ¿verdad? Esta no era gente bien nice, esta era gente, eran guerreros peligrosos, ¿verdad? Y David los tenía bajo control, pero eran gente que eran en cierto sentido, ¿verdad?, bueno, como losers. Y si se iban en contra de David, David no hubiera sobrevivido. David seguro en esos momentos se estaba sintiendo bien grande, porque él tenía un chance de ser rey y todo el mundo lo estaba apoyando. Pero el Señor primero rompe la persona completa. Y cuando él llegó ahí, que estaba todo embaratado, que no había nadie, que se habían llevado a la mujer y los niños, entonces encima de eso se le tiró los mismos compañeros, el mismo ejército encima, que estaba en peligro también. Y entonces él dijo: ahora pierdo todo lo que yo luché lo voy a perder aquí. Y cuando él rompió, seguro fue que él le aclamó a Dios. Exacto, entonces ahí mismo, exactamente, ahí, ¿verdad?, él básicamente lo había perdido todo, aún a sus poquitos seguidores que todavía le quedaron, todos se le habían tirado en contra, estaba en peligro, y básicamente no había, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, no se veía ninguna esperanza, porque ¿qué iban a hacer, ¿verdad? Pero ahí entonces hubo lo que se llama el punto de inflexión, ¿verdad?, el turning point. Aunque David enfrentaba una situación insuperable, ¿verdad?, esto era un desastre de mayores proporciones que amenazaba destruir su vida y todas sus esperanzas completamente. Sin embargo, ¿verdad?, y ahí David pudo haber básicamente, se hubiera podido rendir, ¿verdad?, o se pudo haber puesto amargo, se pudo haber puesto a quejarse, se pudo haber puesto tantas reacciones que él pudo haber tenido, ¿verdad?, se pudo haber puesto un argumento con sus tropas, ¿verdad?, y terminar con un revolú, ¿verdad? Pero en vez lo que él hizo fue que se enfocó en Dios, ¿verdad? Se enfocó, yo imagino que él empezó a pensar de las promesas que Dios le había dado, ¿verdad? Si Dios de verdad y Samuel de verdad, quienes, ¿verdad?, decían quién era, le habían dicho eso, de alguna salida tenía que haber de esta debacle de mayores proporciones, ¿verdad? Y también él pensaría que, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, clamó a Dios, ¿verdad?, que tuviera misericordia de él, y que él pues trataba lo posible de tratar de servirle, y quizás se enfocó en la idea que Dios está en control de todo y que permite las cosas para un propósito, que esto no era un accidente, ¿verdad?, no era algo que Dios había mandado en su vida para un propósito, ¿verdad? Eso es una de las razones. Yo estaba hablando con un señor el viernes, que quiere dar una clase, ¿verdad?, aquí, acerca de la historia del pensar cristiano, y vemos que, ¿verdad?, hay unas doctrinas que incluyen la idea de la soberanía de Dios, que ha producido naciones bien exitosas, ¿verdad? Y yo creo que parte de eso es la idea de que en nuestras vidas, que, ¿verdad?, las cosas no son un accidente, es parte de un plan, y que nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir adelante, y Dios, ¿verdad?, nos va a dirigir. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que no aman a Dios. Ahorita vamos a ver lo que le pasó a Saúl, ¿verdad?, en este mismo momento que David estaba enfocándose en Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo David? David decidió consultar a Dios a través de un sacerdote. Quizás en esos mismos momentos Saúl estaba también consultando a Dios, pero ¿cómo lo estaba consultando?
¿Cómo fue Una- Saúl? una Quizás en ese bruja. mismo momento Una bruja. la cosa fue a una bruja, ¿verdad? Así que tenemos, ¿verdad? Alguien consultó al sacerdote de Dios, alguien consultó a la bruja. ¿A quién le saldría mejor la cosa? ¿Verdad? David decidió consultar a Dios. Dios le dijo que sería exitoso. Y aunque nosotros, ¿verdad?, no podemos consultar a Dios de esa misma forma, sin embargo, todavía podemos consultar a Dios a través de las oraciones y a través de su palabra, ¿verdad? Y también Dios mueve en circunstancias, ¿verdad? Mueve en nuestra mente, nos da impresiones y nos dirige a qué es lo que debemos hacer. Si consultamos, ¿verdad?, a Dios, le pedimos bien fuerte que Dios nos dirija y estudiamos su palabra y estamos sensitivos a lo que Dios quiere para nosotros. Así que Dios dijo, ve y búscalo. Ahora Dios no le dijo dónde estaban, ¿verdad? Él básicamente se tiró más o menos a ir a buscarlo. Así que vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Mientras iba tratando de buscarlo, bueno, empezó a encontrar otros problemas, ¿verdad? Recuérdense, ellos habían llegado a esta ciudad, tuvieron allí un rato, ¿verdad?, viendo todo lo que pasa, lloraron, ¿verdad? Imagino que eso, ¿verdad?, ahí tuvieron un rato largo, entonces después empezaron a consultar, volvieron a empacar y cogieron para el sur inmediatamente a buscarlo, ¿verdad?, porque tampoco se podía dejar pasar tiempo. Y estaban bien cansados, ¿verdad?, después de 3 días de viaje, y ahora otra vez, ¿verdad?, ellos lo que querían mucho era dormir, pero no, se tiraron, ¿verdad?, a otra, básicamente a una aventura donde no sabían a dónde iban a llegar. Ahora se enfrentaron con un río y no todos los hombres pudieron pasar el río, ¿verdad? Hay algunos que intentaron, no podían, estaban cargados de equipo y de cosas, y ahí entonces David se enfrenta a un problema, y él podía haber dicho, ¿verdad?, todo el mundo sigue y los que no pueden los matamos, ¿verdad? Pero eso no fue lo que él hizo. En vez él trató de una situación difícil usarla como una oportunidad. Yo me imagino que parte del problema es que, ¿verdad?, estaban cargando con todas sus cosas. Así que decidieron dejar mucho de su equipo en el otro lado del río con las personas que no podían pasar para que ellos defendieran esas cosas, y eso aligeraba la carga de los que entonces podían pasar y podían seguir más rápido, ¿verdad?, en busca del enemigo, ¿verdad? Y me imagino que eso quizás tuvo que ver algo con su éxito. Así que, otra vez, encontró un problema y en vez de, ¿verdad?, convertirlo en un problema más grande, trató de ver cómo podía convertir eso en una oportunidad. Siguiendo, ¿verdad?, tratando de buscar su pertenencia, esos pillos, ¿verdad?, esa ganga que había venido contra ellos. Van, ¿verdad?, en un campo y se encuentran una persona que estaba, ¿verdad?, básicamente casi muerta, ¿verdad? La mayoría de la gente, ¿qué haría en esa situación? Ya échalo para el lado, ¿verdad? Ese no hay esperanza para él, vamos a seguir, ¿verdad? Pero no, ellos pararon allí, ¿verdad? Cogieron a la persona, le dieron agua, le dieron comida, esperaron un rato hasta que básicamente se recuperó, ¿verdad? Le preguntó qué le pasaba, ¿verdad? Y ese acto de misericordia probablemente fue la clave que permitió que ellos entonces pudieran tener éxito, ¿verdad? Así que David, en todo su tiempo, en su momento de más angustia, en su momento más difícil de su vida, lo paró para darle ayuda a una persona que estaba peor que él, ¿verdad? Es una cosa, nosotros siempre vamos a encontrar gente que está peor que nosotros, ¿verdad? Y aun cuando las cosas nos van mal y tan difíciles, muchas veces la manera que podemos salir de nuestras dificultades es encontrando otras personas que nosotros podemos ayudar, ¿verdad? ¿Verdad? Porque siempre hay gente así. Entonces, ¿verdad? Vemos que siguieron de rolo. Entonces David fácilmente derrotó a los amalecitas, ¿verdad? Los tomó por sorpresa, no estaban preparados, probablemente se habían empezado, ¿verdad? Estaban comiendo, bebiendo, probablemente estaban bebidos, y básicamente los liquidó
rápidamente y fácilmente, ¿verdad? Excepto unos pocos que se fueron muriendo. Muchas veces nuestro enemigo es menos feroz de lo que parece, de lo que aparente. Muchas veces lo que nos derrota a nosotros es nuestro propio temor, nuestro propio miedo, ¿verdad? Vemos que la victoria de David es total, no solamente recupera todo lo que le pertenecía, sino que también, ¿verdad? Esa gente había cogido cosas de un montón de gente, incluyendo, ¿verdad? Del mismo Israel, y ellos tomaron, ¿verdad? Tuvieron un botín grande que entonces tenían para usar, ¿verdad? Y lo que vemos que David entonces usa, ¿verdad? Esos recursos, ¿verdad? Que Dios ahora le entrega en un interés, ¿verdad? Por encima de lo que había recuperado, que era de él. Y lo usa para dos cosas, ¿verdad? Primero, lo usa para ganarse la lealtad de su gente, ¿verdad? No solamente recompensa a los que fueron con él a batalla, ¿verdad? Que fueron al frente. Se da cuenta que también que para que esas personas sean exitosas se necesita personal de apoyo, ¿verdad? Y este personal de apoyo es tan merecedor de la ganancia de la batalla como el que pelea al frente. Y eso se convirtió en una filosofía de Israel, ¿verdad? Que todo el mundo que participaba, fueran los que estaban atrás, ¿verdad? Dando apoyo a los que estaban al frente peleando, iban a recibir, ¿verdad? Del beneficio de la guerra. Y yo estoy seguro que en un futuro eso fue algo que hizo a Israel bien exitoso, porque ahora las personas que estaban ayudando tenían un incentivo, ¿verdad? Los cocineros, la gente que bregaba con los animales, la gente que... Y yo estoy seguro que permitió crear una infraestructura militar que apoyaba a los que estaban al frente, que era mucho más eficiente y más compleja que los enemigos, ¿verdad? Y esto lo preparó, ¿verdad? Este episodio quizás lo preparó para que en un futuro David fuera mucho más exitoso, ¿verdad? En las cosas que estaba haciendo. También vemos que David fue generoso con sus aliados. David usa esta victoria como una oportunidad para compartir sus ganancias con otras personas en el sur de Judá. Probablemente eran ciudades que esta misma gente había robado. En cierto sentido, quizás le estaba devolviendo, ¿verdad? Las cosas que le habían quitado, diciendo, mira lo que le quitaron, ¿verdad? Esto lo conseguí, se lo estoy devolviendo. Y eso le estaba probando a esas personas que él era alguien que, ¿verdad? Podía defenderlo, una persona justa. Y es importante, ¿verdad?, que cuando estamos emprendidos en las cosas que estamos haciendo, que no seamos avaros, ¿verdad? La manera de tener éxito es crear un equipo donde todos tienen una parte y todos se benefician. Esto motiva, ¿verdad?, a que personas apoyen nuestras metas, ¿verdad? A veces ideas, ¿verdad?, se quiebran porque tratan de aguantar demasiado el muñequito que están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un sitio donde yo trabajo que yo siempre le he dicho a los dueños, mira, vende esto a los médicos, tenemos una participación, levantamos eso, lo convertimos en un hospital, que aquí en Aguadilla necesitamos un hospital, pero a veces hay resistencia. En Proverbio dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, ¿verdad? David compartió las ganancias que él tuvo con otros aliados y eso fue creando una red de personas que lo iban a apoyar, que básicamente unos pocos días después lo invitaron a ser rey, ¿verdad? Y si él no hubiera hecho eso, hubiera quedado con eso, quizás nadie hubiera oído de él, nadie hubiera sabido lo que pasaba, nadie hubiera pensado en él, ¿verdad? Y sus planes no se hubieran dado. Así que vemos, ¿verdad?, que en esta prueba muchas cosas que David fue haciendo, las cositas pequeñas que fueron claves para el éxito final. Y 5 minutitos, vamos a ver rapidito en contraste, ¿verdad?, qué fue lo que le pasó a Saúl. Al mismo tiempo que David estaba fortaleciéndose en Jehová, Saúl estaba consultando una bruja. David ganó una pequeña batalla con 400 hombres, pero Saúl perdió una gran batalla con miles de hombres. Saúl murió y perdió su reino. David recuperó todo
y los ancianos de Judá vinieron a proclamarlo rey. A veces, ¿verdad? Pienso yo, que la puerta al éxito de nuestra vida se disfraza como una tragedia, como un desastre. Sin embargo, eso depende de nuestra relación con Dios. A los que aman a Dios, que todas las cosas le trabajan a bien, no a los que se aman a sí mismos o que aman alguna otra cosa. Aunque nuestro prójimo hay que amarlo como nosotros mismos, a Dios hay que amarlo con todo lo que tenemos. La única persona que se supone que amemos incondicionalmente, ¿verdad? Volviendo a ese versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si está en esa condición, yo creo que tiene que ver también con cuánto amamos a Dios, el cuán bien va a salir, ¿verdad? Las cosas a nosotros. ¿Verdad? David se estaba fortaleciendo en Dios. Saúl estaba confiando en algún tipo de magia, algo especial, para consultar a la bruja de Endor, y él estaba consultando a Dios, pero lo estaba usando de hacerlo a través de una bruja. A veces tratamos de usar a Dios en vez de someternos a Dios, ¿verdad? Y amar a Dios. A veces es difícil amar a Dios porque no lo podemos ver y lo culpamos por todos nuestros problemas. Sin embargo, si supiéramos lo que Dios quiere darnos, estaríamos más dispuestos a amarle y experimentaríamos más ricamente esas bendiciones de Dios. Sí que, ¿verdad? Nada más cubrimos por encimita lo que hay aquí en esta historia, una historia que yo pienso que es bien interesante, ¿verdad? Especialmente si uno lee toda la experiencia de David en Ziklag. He visto, ¿verdad?, muchos sermones que hablan, no los he oído todos, pero que hablan de David en Ziklag, ¿verdad? Y qué significa eso para nuestra vida, ¿verdad? Y si uno lee todo ese pasaje y después cómo es que David entonces vinieron a convertirlo rey, ¿verdad? Un pasaje que yo creo que podemos sacarle algo de eso, ¿verdad? Y aplicarlo en nuestra vida, mucha sabiduría y mucha enseñanza. Así que les animo, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, lean ese pasaje, mediten sobre él, porque esto es solamente por encimita, ¿verdad?, las cosas que había. Así que con eso terminamos. Vamos a orar. Por Padre Celestial, pido que nos ayudes a aplicar estas verdades en nuestras vidas y que creamos en tu deseo de bendecirnos y que te amemos, que hagamos eso una prioridad. Sabemos que es bien difícil y siempre estamos cortos en lo que debemos hacer, pero te pido que nos impresiones, que tenemos que amarte porque tú quieres grandes cosas para nosotros, nos quieres bendecir. Como Jesús. Amén. Ok.